Sigo leyéndote El hombre en busca de sí mismo de Rollo May, tercera parte, Las metas de la integración, capítulo 7, El coraje, virtud de la madurez. El coraje de ver la verdad. En uno de sus fulgurantes aforismos que iluminan como un relámpago todo el paraje nuevo, Nietzsche proclamó: el error es una cobardía. Es decir, que la razón de que no veamos la verdad no es que no hayamos leído los libros suficientes o que no tengamos bastantes títulos académicos, sino que carecemos del coraje necesario. Al decir, entre comillas, verdad, no entendemos tan solo los hechos científicos, ni siquiera les concedemos un lugar preponderante. El problema en relación con los hechos es ser preciso. Si recordamos las últimas 12 preguntas que nos inquietaron, es decir, aquellas sobre las que tuvimos que reflexionar y rumiar para descubrir lo que podíamos considerar la verdad, descubriremos que muy pocas de ellas, si acaso algunas, estaban relacionadas con asuntos pasibles de comprobación mediante hechos científicos. ¿Qué trabajo elegir? Si se está o no enamorado, cómo ayudar a un hijo respecto de un problema social del colegio, o lo que uno siente o desea en este u otro asunto. Es este tipo de preguntas el que nos ocupa durante el día e inclusive en los sueños nocturnos. Es difícil que las pruebas técnicas puedan ayudarnos en estos temas. Debemos arriesgar, y el hecho de que lleguemos a las respuestas más satisfactorias depende muy estrechamente del grado de nuestra madurez y coraje. Incluso en el descubrimiento de la verdad científica, antes de que se haya reducido a fórmulas aceptadas, tal como Colón debió arriesgarse a probar que la Tierra era redonda, o como las primeras investigaciones de Freud, el descubrimiento de la verdad depende en gran parte de las cualidades de probidad y coraje inherentes al investigador. En una carta que el filósofo Schopenhauer escribió a Goethe, hace aquel una representación gráfica de la lucha interior que se requiere para ver la verdad. Hablando de sus dificultades para elaborar sus pensamientos luego de concebirlos, Schopenhauer dice, abre comillas, entonces permanezco ante mi propia alma como un juez inexorable ante un prisionero que se encuentra en el potro, y la hago contestar hasta que no queda nada por preguntar. Casi todos los errores e indecibles tonterías de las que están plagadas las doctrinas de los filósofos, creo que nacen de la ausencia de esta probidad. No se encontró la verdad, no porque no se la buscara, sino porque la intención era siempre volver a encontrar una u otra opinión preconcebida, o por lo menos no dañar alguna idea favorita. Y con esta intención en vista, era necesario usar subterfugios tanto contra los demás como contra el propio pensador. Lo que hace al filósofo es el coraje de enfrentar a cada verdad con un pecho limpio. Debe ser como el Edipo de Sófocles, que buscando la develación de su terrible destino, prosigue su búsqueda infatigable aun cuando adivina que la respuesta le deparará un horror espantoso. Pero muchos de nosotros llevamos en nuestros corazones a Yocasta,
que ruega por Dios a Edipo que no pregunte más. Cedemos ante ella, y ese es el motivo de que la filosofía esté donde está. El filósofo debe interrogarse sin piedad. El coraje filosófico, sin embargo, surge de la reflexión. No puede ser arrancado a las resoluciones, sino que es una tendencia innata de la mente. Cierra comillas. Estamos de acuerdo con Schopenhauer, como lo está el psicoanalista Florchek cuando cita esta carta, en que esa probidad es necesaria para ver la verdad y en que no surge del intelecto como tal, sino que es una parte de la capacidad innata de autoconciencia. No estamos de acuerdo, sin embargo, en que sea una tendencia innata en lo que respecta a que no se puede hacer nada acerca de ella. Dicha probidad es una actitud ética que involucra al coraje y a otros aspectos de la relación con el propio sí mismo. No solo puede desarrollarse en cierta medida, sino que debe hacérselo para que una persona pueda realizarse como ser humano. Es acertada la referencia de Schopenhauer a Edipo Rey para ilustrar el tremendo coraje que se necesita para ver la verdad, y a las afirmaciones de Yocasta, esposa y madre, como tentaciones para evitar verla. Edipo, decidido a esclarecer el terrible misterio que sospecha que rodea su nacimiento, manda llamar al anciano pastor al que muchos años antes, cuando era un recién nacido, se le había ordenado matarlo. El pastor es el único que puede resolver el enigma relacionado con el hecho del matrimonio de Edipo con su madre. En el drama de Sófocles, Yocasta trata de disuadir a Edipo. Mejor toma la vida con calma como un hombre puede hacerlo. ¿Por qué preguntar de quién hablaba? No, no te preocupes y no lo recuerdes. Cuando Edipo insiste, ella grita, no lo busques, estoy enferma y eso es suficiente. Desdichado, ojalá no sepas nunca quién eres. Pero Edipo no se deja vencer por su historia. No escucharé, no, hasta saberlo todo. Ceja en tu empeño, no vacilaré, por bajo que sea, en conocer cuál es mi origen. Cuando el pastor grita, tengo miedo de hablar ahora, Edipo prosigue, y yo de escuchar, pero debo escucharlo, nada menos. Cuando Edipo sabe la horrible verdad de que ha matado a su padre y se ha casado con Yocasta, su madre, se saca los ojos. Este es un acto simbólico muy importante. Enceguecerse es literalmente lo que hace la gente cuando tiene conflictos internos muy profundos. Se enceguecen de modo de quedar aislados en mayor o menor grado de la realidad que los rodea. Puesto que Edipo lo hace después de saber que ha estado viviendo un engaño, podemos tomarlo como un acto que simboliza la dificultad trágica, la finitud y ceguera del hombre para ver la verdad sobre sí mismo y sobre su origen. La situación de Edipo puede parecer extraordinaria, pero la diferencia entre su lucha para ver la verdad y la nuestra en la vida cotidiana es una cuestión de grado, no de clase. El drama nos da una visión antigua, pero siempre nueva, del dolor y conflicto interiores que surgen al tratar de descubrir las verdades que nos conciernen.
Es más bien este aspecto del drama que el hecho de que Edipo se haya acostado con su madre, lo que hace de la relación del mito que hizo Freud un golpe genial. Buscar la verdad implica siempre correr el riesgo de descubrir algo que desearíamos no ver. Requiere ese tipo de relación con el propio sí mismo y esa confianza en los valores últimos que nos hace atrevernos al riesgo de ser arrancados de las creencias y de los valores cotidianos según los cuales vivíamos. Por lo tanto, no puede sorprendernos, como lo señaló Pascal, el hecho de que, entre comillas, el amor genuino por la sabiduría es algo relativamente raro en la vida humana. Llegar a ver la verdad, lo mismo que las otras características singulares del hombre que ya hemos tratado, depende de la capacidad de éste para tomar conciencia de sí mismo. De este modo puede trascender su situación inmediata y mediante la imaginación puede tratar de ver la vida con firmeza y de verla completa. Por medio de su autoconciencia puede también buscar dentro de sí y encontrar allí la sabiduría que habla en mayor o menor medida a todos los hombres que tienen oídos para oírla. Según lo dice Platón, los antiguos griegos creían que se descubre la verdad por medio de la reminiscencia, es decir, recordando, buscando intuitivamente nuestra propia experiencia. En la famosa demostración de esto, Sócrates lleva a un joven esclavo sin educación, Meno, a demostrar el teorema de Pitágoras completo, haciéndole preguntas. Para aceptar que este fenómeno es en sí mismo una experiencia común, no es necesario que aceptemos la explicación mitológica de Platón, que todos tenemos ideas implantadas en la mente en una existencia anterior en el cielo y que el conocimiento consiste en evocarlas. Todos nosotros hemos observado, experimentado, aprendido a lo largo de nuestras vidas, en especial quizá los primeros años, mucho más de lo que tenemos conciencia y hemos tenido que encerrarlo en el armario de la así llamada inconsciencia a causa de la necesidad de mantenernos a la altura de nuestros padres y maestros y de las convenciones sociales. Los niños y los locos dicen la verdad, dice el adagio, y por desgracia, los niños aprenden pronto a no hacerlo. Este acopio olvidado de sabiduría está a nuestra disposición en la medida en que seamos lo bastante esclarecidos, sensibles, valientes y vigilantes como para tomarlo. Por lo tanto, es falsa la creencia popular de que las personas no pueden ver la verdad porque su sí mismo interfiere. No es el sí mismo el que hace que veamos a través de un cristal oscuro que distorsiona lo que vemos, sino que son más bien las necesidades neuróticas, las represiones y los conflictos. Estos nos llevan a transferir ciertos prejuicios o expectativas propias a otras personas y al mundo que nos rodea. Es así que lo que hace que tomemos al error por la verdad es precisamente nuestra falta de autoconciencia. Cuanto más carece de ella una persona, tanto más es presa de la ansiedad,
de la ira irracional y del resentimiento. Y mientras que la ira por lo general nos impide usar nuestros medios intuitivos más sutiles para percibir la verdad, la ansiedad nos bloquea siempre. Además, si una persona trata de excluir al sí mismo en su visión de la verdad, es decir, si alardea de llegar a sus conclusiones como un juez incorpóreo que todo lo vigila desde el monte Olimpo, es víctima de un engaño mayor, puesto que presume que su verdad es absoluta y no influida por sus intereses personales, en lugar de ser simplemente su aproximación más honesta a la verdad, puede llegar a convertirse en un peligroso dogmatista. Solo los asuntos técnicos pueden ser verdad haciendo abstracción de las necesidades, deseos y luchas inmediatos de los seres humanos implicados. En realidad, una de las maneras más comunes de evitar ver la verdad, la forma especial de resistencia que generalmente usan los intelectuales en psicoterapia, es convertir el problema en un principio abstracto o lógico, y de ese modo, mediante una intelectualización inteligente suficiente, se puede llegar a una solución agradable que resulta sumamente fascinante. Pero he aquí que más tarde descubrimos que toda esa brillante intelectualización no resolvió para nada el problema en la realidad y que precisamente era más bien un modo de evitarlo. Ver la verdad no es una función del intelecto aislado, sino del hombre en su totalidad. La verdad se experimenta al avanzar como una unidad de pensamiento, sentimiento y acción. No desdeñamos al intelecto, pero apreciamos más a la persona en este acercamiento a la verdad. Abre comillas. He sido un aprendiz durante toda mi vida, escribe Berdiaev en su autobiografía, pero transformo a la verdad, que es universal, en mi propia verdad surgida desde adentro, mediante el ejercicio de mi libertad, y mi conocimiento de la verdad es mi propia relación con ella. Cierra comillas. Ya señalamos en un capítulo anterior la afirmación de Orestes en cuanto a que al liberarse del incesto, de las ataduras infantiles, también se volvió más libre respecto de los prejuicios de Micenas, de la tendencia de todo hombre a no ver más que su propia imagen en los ojos de los demás y en el mundo que lo rodea. Ser capaz de ver la verdad es algo paralelo a la madurez emocional y ética. Cuando alguien puede ver la verdad de ese modo, gana confianza en lo que dice. Se convence de sus creencias más por sí mismo, por su propia experiencia, que por medio de principios abstractos o de lo que se le dice. También gana en humildad, ya que sabe que puesto que las cosas que veía en un principio estaban distorsionadas, lo que ahora ve tendrá también su elemento de imperfección. Este tipo de humildad no debilita la fuerza de nuestras propias creencias, sino que deja la puerta abierta a un nuevo aprendizaje y al descubrimiento de una nueva verdad en el mañana,